Dios está aquí en este lugar. ¿Me acompañas para orar y preparar nuestros corazones para recibir su palabra? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu presencia palpable, sin duda alguna, por tu promesa, Señor. Prometiste estar con nosotros, Padre. Gracias te damos por ello. Oramos ahora al abrir tu palabra, que tú nos hables a nuestros corazones, Señor, allí donde estamos, Padre. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Seas tú empoderando mis palabras, no sean mías, Señor. A ti te damos la honra y la gloria. Y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Somos una sociedad obsesionada por la seguridad personal. Nos preocupamos por todo y para todo. Lo curioso es de que para estas fechas vivimos más seguros y protegidos que en cualquier otra generación del pasado. Tú no hoy te levantaste en la mañana y dijiste, tengo que ir a cazar porque tengo que comer. No, te levantaste muy cómodo y abriste la nevera y tienes algo para escoger. Hoy en día vivimos en una sociedad ultra segura y preocupados por nuestra comodidad y nuestro confort. Habían enfermedades que en el pasado podían hasta causarle la muerte a nuestros abuelitos, pero hoy solamente tienes que ir al CVS y comprar la cura para ello. ¿Te recuerdas los días cuando nadie usaba cinturones de seguridad en los 70, los 80, en los 90? ¿Te recuerdas cuando hasta montábamos en la parte trasera del camión en la calle principal y nos daba andar el pelo suelto, iba a decir, ¿verdad? Nos daba el viento, ¿verdad? Nuestros padres, ¿te recuerdas los días cuando nuestros padres nos permitían jugar afuera de la calle hasta muy tarde, completamente sin supervisión? ¿Verdad? Jugando pelota, montando en bicicleta y patines, sin casco, sin roderas y todas esas cosas. Hoy en día, si vas a jugar y subirte a la bicicleta, pareces el hombre Michelin, todo bien protegido y cuidado. Hoy en día los hijos tienen que pedir permiso para jugar en la entrada de la casa, en la yarda misma, sin supervisión. Si quieren montar en bicicleta, nuestros hijos tienen que ponerse todo una armadura para poder salir a jugar. Parece que los vamos a mandar a una misión a la luna. ¿Sabes? Tristemente, permitimos que el miedo dirija gran parte de nuestras vidas hoy en día. Enfrentar el miedo es inevitable. El problema es que a menudo no tememos a las cosas correctas. Tenemos miedo de que nuestros hijos se lastimen jugando afuera en la calle, pero les damos acceso ilimitado a sus iPhones. Tenemos miedo de no cumplir con nuestro potencial, pero no tememos estar construyendo nuestro propio reino en el lugar del de Dios. Tenemos miedo de no tener suficiente, pero no tememos la comodidad, las riquezas y la facilidad que podrían estar pudriendo nuestros corazones. Tememos ciertas cosas, pero hoy yo te hago la pregunta muy simple. ¿Estás tú temiendo a las cosas correctas? ¿Teniendo miedo a lo que es incorrecto? Hoy también yo creo que muchos de nosotros tememos cosas en nuestro ámbito de nuestra vida espiritual. Creo que muchos de nosotros tenemos miedo de que la gente alrededor de nosotras sepan de que somos cristianos. Nos avergonzamos y no defendemos el Evangelio de Jesucristo. No defendemos el Evangelio de Jesucristo en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el hogar, en la comunidad donde vivimos. Donde vivimos, trabajamos y nos divertimos. Muy pocos de nosotros estamos dispuestos quizás a defender el Evangelio, a pararnos por la verdad de Cristo. Cuando estás en un círculo de conversaciones y empiezan a hablar mal de los valores cristianos, tú te quedas callado. Ahorita con todos los debates que hay acerca del aborto y todo lo que está pasando, quizás te quedas tú sin comunicar tu fe. Es que no quiero causar problemas. ¿De verdad? ¿O es que tienes miedo de defender la fe? ¿Sabes? Hace casi 2000 años atrás,
Timoteo también enfrentaba las tentaciones similares de avergonzarse por el evangelio. 2 veces en la carta de segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences del evangelio. ¿Por qué decirle eso? A menos de que él se estaba avergonzando del evangelio. Y otras veces Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de que yo, tu padre espiritual, está en la cárcel por Cristo. No te avergüences de mí. ¿Por qué decir eso? A menos de que Timoteo luchaba con la tentación de avergonzarse por su padre espiritual. Timoteo tenía alrededor de 40 años cuando su amigo mayor y cercano Pablo le escribió la carta de segunda de Timoteo y lo desafió a guardar y defender el buen tesoro del evangelio con valentía. Recordamos que el cristianismo no era popular en el Imperio Romano. La presión cultural estaba fuertemente en contra del evangelio. Había una presión intelectual, una presión política, una presión moral en contra del cristianismo. Si querías amigos y si querías honor y respeto en la sociedad romana, definitivamente no te conviertas al cristianismo. Porque el cristianismo era vista como la religión de los débiles y de los pobres. Ser cristiano no solo podía hacerte ser cancelado y constatarte, impedirte hacer negocio contigo, sino que también podías terminar en la cárcel, como fue el caso del apóstol Pablo. Golpeado, olvidado en un calabozo por Cristo. La carta de segunda de Timoteo fue escrita del corazón del apóstol Pablo hacia su hijo espiritual Timoteo. Y hoy, específicamente en el pasaje de hoy, Pablo le va a decir a Timoteo: no te avergüences del evangelio y no te avergüences de tu familia espiritual, de que eres uno de los cristianos. No te avergüences. No te quedes callado, Timoteo. Hoy descubriremos por qué tú y yo debemos de defender el buen tesoro del evangelio valientemente. Hoy descubriremos cómo tú y yo debemos de defender valientemente el tesoro del buen evangelio. Abre tu Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 18. Y voy a leer hoy, normalmente leo del texto bíblico, pero de la Biblia de papel, pero hoy voy a leer en mi iPad porque se me olvidaron mis lentes y hice acá, no puedes ver, pero hice la letra bien grande. Porque se me olvidaron en mi oficina mis lentes. Y está bien, no hay necesidad de ir a recogerlos. Gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 8 al 18 dice: Por tanto, Christ Fellowship en español, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de que Cristo murió en una cruz como un ladrón desnudo. La vergüenza máxima de todas es ser visto naked, ser visto desnudo. No te avergüences de que nuestro Salvador Jesucristo murió en una cruz crucificado desnudo. Y nosotros le entregamos nuestra vida a Él. No te avergüences de nuestro Señor Jesucristo, que fue puesto en una tumba y que creemos que resucitó de entre los muertos al tercer día glorificado. No te avergüences. No te avergüences de decir que eres seguidor de Cristo. No te avergüences. Ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio.
Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales está Figelio y Hermógenes. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estaba en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo a través de la carta de segunda de Timoteo? Palabras que él escribió a su amado hijo espiritual Timoteo. Pablo nos está diciendo el mandato. ¿Cuál es el mandato? Guarda el buen tesoro del evangelio sin vergüenza. No te avergüences. No te avergüences de defender, de proteger, de pararte por el evangelio de Cristo Jesús. ¿Sabes? Esto de sentirte menos por ser cristiano y quizás avergonzarte y no voy a decirle a nadie que soy cristiano, no es nada bueno. Por más de 10,000 años desde que Cristo resucitó y regresó al cielo, cristianos han pasado por la tentación de avergonzarse por Cristo. Si no me crees, en uno de los hallazgos más importantes que sucedió en este siglo fue lo que se llama el pedazo de piedra llamado Alexémonos Graffiti. Y allí lo estás viendo. Este graffiti tiene fue hecho alrededor antes del año 100, es decir, durante la época de los apóstoles. Y lo que puedes ver allí es graffiti. Fue hallado en Roma esa piedra, esa lápida. Y te lo explico de esta manera en la siguiente gráfica. Allí ves a la mano izquierda, en griego, las palabras están en griego, ves dos figuras, ¿verdad? Y en el medio están las letras. Las letras dicen, Alexémonos sebete theon, que traducido al español significa, Alexémonos adora a su Dios. Y nota lo que estás viendo. Estás viendo a la figura de Jesucristo con una cabeza de burro, de animal. Y ves allí a Alexémonos a la mano izquierda adorando a Jesús. La pregunta es, ¿quién fue el que hizo este graffiti? Quien lo haya hecho se estaba burlando de Alexémonos por ser cristiano. Se estaba burlando. Ahora no sabemos si quien hizo ese graffiti era compañero de trabajo y se estaban burlando a la hora del lonche. Alexémonos es cristiano y se ponen a hacer ese dibujo. No sabemos si la persona que hizo eso es un familiar de sangre que se está burlando que ahora mi familiar de sangre se hizo cristiano. No sabemos si es alguien de la comunidad donde juegan y donde es vecino de la cuadra. Y el vecino de la cuadra se está burlando de Alexémonos que vivía 2 casas a la mano derecha de él y se está burlando. No sabemos quién fue el que hizo este graffiti. Lo que sí sabemos es de que se está burlando de Alexémonos. La pregunta también entonces es, ¿cómo respondió Alexémonos ante esa burla? Se achicopaló, como decimos en México, ¿verdad? Y se quedó callado y no defendió la fe, no habló de Cristo, se avergonzó y jamás volvió a hablar de su fe en Cristo. ¿Será ese el caso? O se puso de pie y defendió y con más valentía habló de Cristo. ¿Cuál será? No sabemos. Un grande misterio de este graffiti. Yo te pregunto acerca de ti. Quítale el nombre Alexémonos y pon tu nombre allí cuando alguien se burla de ti porque tú eres seguidor de Cristo. ¿Qué haces cuando alguien se burla de ti como seguidor de Cristo? ¿Te achicopalas y te haces menor y no hablas tu fe? ¿O defiendes y guardas el buen tesoro del evangelio?
Damas y caballeros, hoy quiero decirte que yo tengo mis sospechas. Al leer yo primera de Timoteo y leer segunda de Timoteo, yo tengo mis sospechas que Timoteo era Timoteo el tímido. Y Timoteo era un debilucho físicamente. ¿Por qué puedo decir eso? Bueno, porque muchas veces, varias veces, Pablo le tiene que recordar a Timoteo de que defienda, de que guarde, de que proteja, de que se pare por el evangelio y no se avergüence. Segundo, en primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes tú un montón de problemas físicos, problemas estomacales, ¿verdad? Y esos te impiden ser efectivo en el evangelio, servir a Cristo. Así que tómate un poquito de vino para tu problema estomacal y ponte las pilas y a servir a Cristo. Pero Pablo, me duele el estómago, no puedo servir, no puedo ayudar, no puedo pararme para Cristo, no puedo. ¿Y qué le dice Pablo? Le ofrece un remedio. Tómate ese vinito y ponte a trabajar para Cristo. Ay, qué duro era Pablo. No era que duro. Es porque yo creo que Timoteo era tímido y no era muy, quizás era un líder reluctant. Renuente, era un líder renuente, ¿verdad? Al leer el texto es la percepción que se tiene en el texto. Entonces Pablo le está diciendo aquí primero a Timoteo, lo que le dice es: guarda el buen tesoro sin vergüenza, Timoteo, guárdalo. ¿Y por qué lo debe de guardar? Por la motivación. ¿Qué es la motivación? Lo que lleva a Pablo a recordarle a Timoteo. Pablo le dice: Timoteo, guarda el buen tesoro del evangelio sin ninguna vergüenza, no te avergüences. ¿Por qué? Porque el evangelio es gracia y da la vida eterna. La motivación es porque salva y da vida. En el versículo 9 y en el versículo 10, Pablo enfatiza y le recuerda a Timoteo: Timoteo, tú no fuiste salvo por obras, dice el versículo 9. Tú no hiciste nada para ser salvo. Todo fue obra de Cristo. Así que no te avergüences, sino que responde a tu salvación, a esa gracia que has recibido, al pararte valientemente para Cristo. A veces nosotros creemos de que le debemos de ayudar a Dios, y Dios lo único que está buscando es disponibilidad de parte de nosotros. Cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero que tú saques al pueblo de Egipto, Moisés le dice: ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Pues tengo una vara. Pues ve, con eso yo te voy a usar. La gracia es lo que nos ayuda a ti y a mí, nos empodera a ti y a mí para poder ser eficaces para el Señor. Lo que nos motiva a ti y a mí es la gracia de Cristo Jesús. Con esa gracia podemos nosotros defender la fe y pararnos firme. Y para que Timoteo recobriera ánimo y no se rindiera, Pablo da los ejemplos. Da los ejemplos de su misma persona y nos nombra a una persona que se llama Onesíforo. ¿Notaste los nombres allí? Él nos da los ejemplos: Pablo y Onesíforo. En el versículo 11 y en el versículo 2, 11 y 12, Pablo nos habla acerca de su propio ejemplo, de que él no se va a avergonzar del evangelio. Y nos habla de Onesíforo. Veamos Timoteo, ¿qué sabemos de él? Mira lo que dice en el versículo 11. Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. 3 cosas se describe Pablo de su persona. Él dice que él es predicador. Esa palabra predicador no es lo que yo estoy haciendo aquí, porque este acto de lo que yo estoy haciendo aquí en un auditorio grande, en una iglesia grande, no era lo que se hacía en esos entonces. Las iglesias eran en casas en esos entonces, y allí se compartía el evangelio y allí se hablaba y se comunicaba el mensaje. Pablo dice: yo soy el que comunica el mensaje. Segundo, soy apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado. Sí, hay una distinción entre los apóstolos originales, ¿verdad?, que fueron llamados por Cristo, y ese es un uso de la palabra y creemos en eso. Pero también la palabra apóstol literalmente nada más quiere decir enviado. Y la pregunta es: ¿has tú sido enviado como mensajero de Cristo? Claro que sí. En Mateo 28, en la gran comisión, el Señor te ha enviado a ti. ¿A qué? A que tercera cosa que dice Pablo: seas maestro. No, Jesús dijo: y enséñenles a guardar todas las cosas que os he mandado. Claro que sí. Esa labor es para cada uno de nosotros.
Pablo dice, perdón, como yo no me avergüenzo del evangelio, Timoteo, tú también haz lo mismo, no te avergüences. No te avergüences, Timoteo. Segundo, Timoteo, nota a Onesífero. Onesífero, no sabemos mucho acerca de él, pero nota allí en el versículo 15, 16, 17. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Es decir, la mayoría de los cristianos que estaban con Pablo se avergonzaron de trabajar con él y le dieron la espalda. Wow. Qué frase tan fuerte. Y para pilón, como decimos en México, él nombra a dos personas. Qué triste que sea recordado en la Biblia como uno que no trabajó bien con el apóstol Pablo. Él nombra a Figelio y Hermógenes, que no fueron fieles, que se avergonzaron de él y no lo apoyaron. Pero Onesífero, sí. ¿Qué sabemos de él? No sabemos mucho. Unas cuantas cosas sabemos. Dice que Onesífero fue a ayudarle a Pablo. Es decir, no le dio vergüenza ser visto con Pablo. Y dice allí de sus recursos, ¿para qué? Para bendecir al apóstol Pablo. El ejemplo de que tú y yo somos llamados a no avergonzarnos y pararnos. Y no nos debe de dar vergüenza ser visto como parte de la familia espiritual de la casa de Dios. Así que el mandato es guarda el buen tesoro del evangelio sin ninguna vergüenza. Segundo, la motivación es que hemos recibido un gran tesoro por gracia. El ejemplo es Timoteo y es Onesífero. Y Pablo termina diciendo y recordándonos quizás lo más importante de todos, los recursos. ¿Sabes por qué no tienes que ceder y avergonzarte por el evangelio? Porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti trabajando. El recurso de recursos, mediante el poder del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo que nos apodera a ti y a mí para poder valientemente seguir a Cristo. Y yo puedo ponerme de pie y cruzar el cuarto, la sala y hablarle a mi compañero de trabajo de Cristo. Yo puedo ponerme de pie y hablar y caminar hacia un familiar y decirle mi historia acerca de lo que Cristo ha hecho conmigo. Yo puedo en el campo de béisbol, mientras vemos a nuestros niños jugar béisbol, estando ahí en las gradas, yo puedo hablarle a los otros papás acerca de Cristo. Puedo ver cada oportunidad donde yo hago vida, pensar que el Espíritu Santo está dentro de mí, apoderándome. ¿Para qué? Para hacer la obra, para compartir el buen tesoro del evangelio con todos. Nota lo que dice el versículo 13. Dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Cristo Jesús. Es decir, lo que te he enseñado, Timoteo, reténlo, aférrate a esas verdades. Y segundo, ahí está, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Guarda mediante el Espíritu Santo el evangelio. Eso específicamente habla acerca de que tú y yo debemos de estar conectados todos los días en oración, en leyendo la palabra, en el ayuno, buscando del Señor para que pueda suscitar dentro de nosotros la valentía espiritual de hablar por Cristo. Cuando tú te mantienes conectado al Espíritu Santo y todos los días alimentas tu espíritu, tu alma, tu mente con las cosas de Dios, tú vas a poder, ¿qué? Vas a poder pararte firme por el evangelio. Lo vas a poder hacer. La clave es que estar conectado con el Espíritu. Y cuando se presten esas situaciones, cuando tú estás como un radio sintonizado a la estación de radio, vas a oír el Espíritu Santo, te va a dirigir durante el día y te va a decir, aprovecha esa conversación con esa compañera de trabajo y compártele el evangelio, tu historia. Aprovecha esta oportunidad donde estás con el doctor y simplemente deja una semilla de fe allí. Porque estás como un radio sintonizado al Espíritu Santo y vas a poder firmemente guardar el evangelio. Por eso Pablo le dice a Timoteo esta grande verdad: guarda el buen tesoro del evangelio que te ha sido confiado con la ayuda del Espíritu Santo en ti. Guarda el buen tesoro del evangelio que ha sido confiado, te ha sido dado mediante el Espíritu Santo
que habita en ti. Tú lo puedes hacer. Guarda el buen tesoro. Vivimos vidas preocupados por muchas cosas. Y te pregunté al principio, quizás nos estamos preocupando por lo que realmente no debemos. Está bien, usa los cinturones de seguridad, es la ley. Ponle a tu niño todos los cascos que quieras ponerle, ¿verdad? Para ir a jugar. Pero no te avergüences del Evangelio. No temas compartir y hablar de Cristo. No temas pararte y ser luz en los entornos donde el Señor te ha puesto. No tengas miedo, no te avergüences del Evangelio. Padre, gracias te doy por tu palabra el día de hoy. Gracias por compartir tu palabra con nosotros, Señor. Y gracias por el grande desafío que nos haces el día de hoy, de no avergonzarnos por el Evangelio. Yo oro, Padre, de que tú nos ayudes en esta semana a compartir nuestra historia con alguien, Señor. En esta semana mantenernos conectados, buscándote en oración y no temer hablar de Cristo. Que podamos nosotros, como dice Pablo, guardar el buen tesoro del Evangelio mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque queremos cumplir el mandato de ir y llevar las buenas nuevas con toda persona alrededor de nosotros. Esa es nuestra oración en este día, en el nombre de Jesús. Amén.